Bueno, en esta tarde vamos a abrir la palabra. Vamos a leer dos escrituras. El libro de Segunda de Reyes y el libro de San Juan. A estar leyendo estas dos escrituras en esta tarde. Segunda de Reyes, a leer el capítulo 2, los versos 9 al 15. Y el libro de San Juan, capítulo 14, el verso 12. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos del 9 al 15. Y dice así la palabra. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Qué tremendo. San Juan, el capítulo 14, el verso 12. Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor, te rogamos que tú bendigas tu palabra. Cualquier mortal puede leer, Señor, literalmente estas letras, Señor, pero el contexto y la interpretación tienes que darla tú, Señor. Por lo tanto, te rogamos que tú, amado Dios, interpretes tu propia palabra. Te rogamos, te pedimos tus favores. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomen asiento en esta tarde. Que Dios bendiga su palabra. En esta tarde voy a estar iniciando un tema. Lo estaré haciendo en tres partes. El título del tema que estaremos hablando es la promesa de la doble porción del Espíritu. Lo haremos en tres partes. Esto es muy importante. Y también por razón del tiempo en el que estamos viviendo, esto va a despejar quizás algunas dudas
o algunas interpretaciones equivocadas que tienen respecto a la doble porción. Entonces, el título del mensaje que estaremos hablando en 3 partes será la promesa de la doble porción del Espíritu. Porque esto ha sido prometido y eso lo vamos a ver. Cómo es que el Señor Dios prometió una doble porción de su Espíritu sobre su iglesia. Y vemos esto, lo vamos a ver en tipo. En tipo lo estaremos viendo. Cómo es que el Señor prometió estas cosas. Y tomaremos la lectura que acabamos de leer del libro de Segunda de Reyes, porque ahí tenemos un hermoso tipo de la doble porción prometida. Lo acabamos de leer muy hermosamente. Para comenzar, quizás usted no entienda lo que es tipo, porque el profeta de Dios habla mucho en su mensaje acerca de tipos, sombras, ¿cierto? Figuras, representaciones. Bueno, la Biblia habla también de figuras. Entonces, pero al hablar de tipo, por ejemplo, un diccionario dice que tipo es modelo ideal que reúne los caracteres esenciales de todos los seres de igual naturaleza. Dice el diccionario, un diccionario sencillo que significa tipo. Dice que es un ejemplo, también una representación, algo representativo, una representación anticipada. Hablando de la doble porción prometida para la iglesia, tenemos una representación anticipada de eso. Tenemos un tipo. ¿Sí? Una representación, un tipo en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de figuras. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló de Adán siendo figura de Cristo. Amén. Entonces, la Biblia nos habla, también Hebreos 10, Pablo habló, dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Entonces, son cosas representativas que sucedieron para mostrar lo que el Señor haría más adelante. Amén. Entonces, eso es lo que es un tipo, una representación, en este caso anticipada, de lo que el Señor hará más adelante. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de la doble porción prometida para la iglesia, porque a lo que a nosotros nos interesa es qué es lo que Dios prometió para nosotros, como novia, como iglesia con I mayúscula. Porque recuerde, hay una iglesia con I minúscula, que es la que pasará la gran tribulación, iglesia con I mayúscula, que es la novia del Señor Jesucristo, la cual sabemos que se irá en el arrebatamiento y no pasará la gran tribulación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es saber qué es lo que Dios prometió a la novia, a nosotros que somos parte de esa novia. Amén. Entonces, si el Señor prometió una doble porción para su novia, una doble porción de su espíritu, del Espíritu de Dios, vamos a ver entonces un tipo, una representación que nos va a mostrar que lo que Dios hizo allá en tipo, lo va a hacer acá. Amén. Lo va a hacer acá con su iglesia. Bendito es el Señor. Ahora mire, vamos a estar leyendo el mensaje y la Biblia, porque el mensaje es la Biblia revelada, la Biblia interpretada. Eso es el mensaje. Es la Biblia interpretada, la Biblia revelada. Eso es el mensaje de la hora. Como sabemos que la interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, viene a los profetas, entonces tenemos que tomar la revelación de la palabra dada en nuestro tiempo. Amén. Entonces ese es el mensaje, la revelación de la palabra
Eso es lo que es el mensaje. Entonces vamos a estar leyendo en el mensaje El sonido incierto, predicado el año 55. Vamos a ir despacio, porque esto como va a ser 3 temas. El primer tema será, bueno, de una vez voy a nombrar los temas que estaré hablando. 3 partes. Número 1, el primer tema será: Elías y Eliseo son tipo de Cristo y la iglesia. Ese es el primer tema. Eso es lo que estaremos hablando en esta tarde. Primer tema, tema número 1. Elías y Eliseo son tipo de Cristo y la iglesia. Si desea anotarlo, está bien, anote. Elías y Eliseo son tipo de Cristo y su iglesia. Tema número 1. El tema número 2 será: ¿para qué se necesita una doble porción del Espíritu? Ese será el tema número 2. ¿Para qué se necesita una doble porción del Espíritu? Y número 3, el tema número 3 que estaremos hablando será: la doble porción del Espíritu se necesita para producir el tercer jalón. Ese será el tercer tema. La doble porción del Espíritu se necesita para producir el tercer jalón. Bendito es el Señor. Esos son los 3 temas que estaremos hablando, Dios mediante. Los próximos sábados. Entonces, el día de hoy pues estaremos con el primer tema. Elías y Eliseo son tipo de Cristo y su iglesia. Ese es el primer tema. Y lo vamos a probar por el mensaje, ¿no? Bendito es el Señor. Entonces, el sonido incierto, predicado el año 55. Probemos a ver si es que Elías y Eliseo son tipo de Cristo y la iglesia. De la iglesia del Señor Jesucristo. No estamos hablando de una iglesia, cualquier iglesia. Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, de su novia. Elías y Eliseo son tipo de Cristo y su iglesia. Mensaje El sonido incierto, predicó el año 55. Dice ahí en el párrafo 175. Cuando Elías fue allá, miren, dice, déjenme mostrarles algo. Cuando Eliseo estaba observando a Elías, como lo leímos en la escritura de Segunda de Reyes, cuando Eliseo estaba observando a Elías, porque cuando le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti antes que sea quitado de en medio de ti? Y Eliseo le dijo que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Qué tremendo eso. Pidió una doble porción. Entonces, pero le dijo, Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Pero si me vieres, cuando sea quitado de en medio de ti, vendrá sobre ti, vendrá. Y si no, no. Entonces dice aquí el profeta, miren, déjenme mostrarles algo. Cuando Eliseo estaba observando a Elías, no vaya a confundir usted Elías con Eliseo, ¿no? Porque uno es Eliseo y otro es Elías. Uno es Elías, otro es Eliseo. Algunas veces sabemos cómo turbarnos. En vez de decir, el profeta también lo hacía. En vez de decir Elías, decía Eliseo. O en vez de decir Eliseo, decía Elías. Bueno, es normal. A veces confundimos los nombres, a veces las palabras. Bueno, le sucedía al profeta. Entonces aquí está diciendo, cuando Eliseo estaba observando a Elías, correcto, porque Eliseo lo estaba observando a Elías, los movimientos que hacía Elías, cuando ya le dijo
que sería quitado de en medio de él, o que se iba a ir, lo iba a dejar, Eliseo estaba bajo expectativa, estaba mirándolo, estaba observándolo. Cada movimiento que Elías hacía, él lo estaba observando. Porque eso es lo que le dijo Elías que hiciera, ¿no es cierto? Que esté bajo expectativa. Porque si descuida, lo que él pide o desea no va a venir. Pero como él estaba observándolo cada movimiento, y él anhelaba, quería esa doble porción del poder que estaba en Elías, él no se despegaba a ningún momento, hermano. Entonces, esto es lo que el profeta dice aquí. Cuando Eliseo estaba observando a Elías, él subió y lo observó. Dijo, ¿qué quieres? El profeta dice aquí, un tipo de Cristo y la iglesia. Él dijo, yo quiero ver algo. Dijo, ¿qué quieres? Él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu cuando te vayas. Entonces, aquí está diciendo el profeta, un tipo de Cristo y la iglesia. Elías y Eliseo son tipo de Cristo y la iglesia. Elías representa a Jesucristo y Eliseo a la iglesia del Señor, a la novia de Jesucristo. A eso representa Eliseo. Bendito es el Señor. Ahora mire, hay algo que quiero aclarar aquí. Nosotros sabemos que hay 5 manifestaciones del espíritu de Elías. Estas 5 manifestaciones son Elías, Tisbita, Eliseo, 2, Juan el Bautista, 3, Malaquías 4, William Branham, 4, y los 2 testigos de Apocalipsis 11, 5. Son 5 manifestaciones del espíritu de Elías. No son 6, son solo 5. Y el profeta de Dios lo dice. Él los nombra así como lo estoy nombrando. Lo nombra así el profeta de Dios. Dice Elías, Eliseo, Juan el Bautista, Malaquías 4, y los 2 testigos de Apocalipsis 11. Son 5 manifestaciones. Si alguien me mostrara que hay 6 manifestaciones del espíritu de Elías, entonces sí puedo creer que ese espíritu que estuvo en William Branham viene sobre alguien más. Pero no, son solamente 5. Y el profeta los nombró, que después del cuarto Elías, el quinto es Apocalipsis 11. Entonces no cabe alguien más ahí. Al final estaremos aclarando esto. Bendito el nombre del Señor. Pero sí, cuando hablamos que en tipo Elías y Eliseo representan a Cristo y su iglesia, ahí sí estamos hablando de una doble porción prometida a la iglesia. Ahora escuche. En el mensaje Dejando escapar la presión, predicado el año 62. Bueno, el profeta predicó creo que 2 mensajes dejando escapar la presión. Este es del 13 de mayo del año 62. Dejando escapar la presión. 13 de mayo del año 62. Ahí el profeta de Dios dice, el párrafo 124. Anote, esto es muy importante para que usted pueda tener una respuesta clara. Aquí con citas del profeta. ¿Cómo es que Elías y Eliseo son tipo de Cristo y su iglesia? Párrafo 124 dice, miren, igual como Elías, ese gran profeta, un tipo de Cristo, Eliseo, el tipo de la iglesia, que una doble porción vino sobre ese profeta. ¿Está claro? Ahí está diciendo una vez más el profeta de una manera bien clara. Miren, igual como Elías, igual ese gran profeta, un tipo de Cristo. Elías, un tipo de Cristo.
Eliseo, el tipo de la iglesia, que una doble porción vino sobre ese profeta. Entonces, así como una doble porción del poder de Dios que obró en Elías vino sobre Eliseo, de igual manera, una doble porción del poder de Dios que estuvo en Cristo viene sobre la iglesia. Qué maravilloso, eso es muy tremendo realmente. El hecho de pensar, y nosotros como es lo que vemos, usted ve los evangelios, la vida de Jesucristo y el poder de Dios manifestado en el ministerio de Jesús. Eso, en una doble porción, fue prometido para la iglesia. Porque lo vemos en tipo, en Elías y Eliseo. Cristo y su iglesia. Bendito es el Señor. Entonces mire, otro mensaje, el mensaje, la mano del Señor vino sobre mí, predicado el año 54. El 4 de marzo del año 54 fue predicado este mensaje. La mano del Señor vino sobre mí. En el párrafo 38, el profeta dice, ahora Eliseo mantuvo sus ojos sobre Elías. Eso es un tipo tan perfecto, hermano. Es un tipo tan perfecto. Elías y Eliseo de Jesucristo y su iglesia. Porque la iglesia en el Nuevo Testamento también, por eso acabamos de leer la Escritura. Y el Señor dijo, San Juan 14:12, lo que leímos, dice, de cierto os digo, una verdad voy a decir, en otras palabras, que las obras que yo hago, Él también las hará. Ustedes también las harán. Vosotros también las haréis. Entonces, el Señor prometió realmente que las obras que Él hizo, su iglesia también haría. Ese será el segundo tema que estaremos hablando. Pero mire, para poder obrar las obras de Dios, ¿qué necesitó la iglesia en el Nuevo Testamento? La iglesia primitiva. Les dijo el Señor, esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y luego me serán testigos. Para que la iglesia primitiva pueda obrar las obras de Dios como el Señor lo prometió, tenía que en primer lugar recibir una doble porción del Espíritu de Dios, de ese Espíritu de Dios que estuvo en Jesús y vino en Hechos 2. Eso estaremos viendo la semana que viene. Mire, entonces aquí en el mensaje, la mano del Señor vino sobre mí. En el párrafo 38 dice aquí, ahora Eliseo mantuvo sus ojos sobre Elías. Cuando descendió la carroza y él fue llevado, dejó caer su manto y Eliseo se lo puso. Ay, hermano, qué tipo tan perfecto de lo que sucedió en Hechos 2, cuando dice que el Espíritu Santo vino y se asentó sobre cada uno de ellos. Es lo mismo que cuando Elías, al ser alzado, el manto cayó. ¿Y quién tomó ese manto? Eliseo. Eso está diciendo que profeta, cuando descendió la carroza y él fue llevado, dejó caer su manto, como el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés sobre aquellos 120. Es el mismo tipo perfecto. Y Eliseo se lo puso. ¿Qué dijo el Señor? Y seréis investidos del poder de lo alto. Se fue, abrió el mar rojo, o el Jordán, y lo cruzó. Un cuadro perfecto. Fíjense, cuando Cristo fue llevado arriba, Hechos 1, leamos. Hechos capítulo 1, mire, es un cuadro, un tipo perfecto. En Hechos 1, el Señor asciende
Pero antes de ascender, el Señor les dice estas palabras. Hechos 1, el verso 8. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder, tiempo futuro, recibiréis poder. ¿A quién le está diciendo esto? A su iglesia, a sus elegidos, a su novia en ese tiempo. Pero recibiréis poder. Aquí ya no estaba Judas. Aquí ya no estaba Judas ya. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. Cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando sea quitado de en medio de ti, vendrá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mirará que venía en una doble porción, porque el tipo no puede fallar. Así como vino en una doble porción sobre Eliseo, de igual manera acá vino en una doble porción sobre la iglesia en el Nuevo Testamento. Mire, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, así como Elías, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Mire, es un cuadro perfecto, un tipo perfecto. Y en Hechos 2 vemos cómo es que esta promesa viene. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Todos unánimes juntos. Esto se necesita para que venga el poder en una doble porción. Ahora hay mucho fanfarroneo, hermano. Nada que hoy no tiene nadie doble porción. Esto, hermano, nos va a ayudar a entender muchas cosas. No, es que nadie tiene doble porción ahora. No, vamos a ver para qué es lo que se necesita esta doble porción. Y si alguien dice que tiene doble porción, entonces tendrá que mostrar las mayores obras, porque la otra semana estaremos viendo que esta doble porción se necesita para obrar obras mayores. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, aún nadie tiene eso, pero estamos esperando por eso. Estamos creyendo porque es una promesa y el tipo no puede fallar. El tipo que estamos viendo en Elías y Eliseo no puede fallar. ¿Vino o no vino doble porción sobre Eliseo? Claro que vino. Entonces, como Eliseo representa a la novia de Jesucristo, tiene que venir, porque el tipo no puede fallar. Bendito es el Señor. Entonces, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto se necesita para que venga la doble porción. Imagínense hoy con tanta pelea y tanta división, y todos contra todos. Así no es, así no viene. Se necesita, como dice aquí, como estaban esos 120 unánimes y juntos. Y entonces, ¿qué dice que sucedió ahí? Y de repente, sorpresivamente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el tipo vemos el manto cayendo y tomándolo Eliseo. Amén, es un tipo perfecto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está, hermano. Entonces, eso es lo que el profeta aquí está diciendo. Un cuadro perfecto. Sí, que es perfecto. Fíjense, cuando Cristo fue llevado arriba, eso es Hechos 1, como acabamos de leer, la iglesia recibió una doble porción del Espíritu que estaba en él.
Sí, en Hechos 2 dice que la iglesia recibió una doble porción. Qué tremendo esto. Del Espíritu que estaba en Jesús, una doble porción. ¿Para qué? Hermano, es que se necesitaba esta doble porción para hacer las obras mayores, como dijo el Señor Jesús. De cierto os digo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces esa es la promesa, hermano, realmente. Y no, eso no solamente fue para la iglesia primitiva, sino para la iglesia del Nuevo Testamento, de los 2000 años. Por eso esto es muy tremendo realmente. El hecho de saber y conocer que el Señor prometió la doble porción para la iglesia. ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde está eso? Algo sucedió, como lo sabemos. Si sabemos que por qué, qué es lo que sucedió. Porque desde la iglesia primitiva, a través de las edades, se perdió eso. Pero la Biblia promete que al caer la tarde habrá luz. Regresaría el poder. Amén, hermano. Para eso nos fue enviado un profeta. Ahora eso lo estaremos viendo más adelante. Entonces mire eso. La iglesia recibió una doble porción del Espíritu que estaba en él. En una ocasión una mujer dijo: ¿pueden mis hijos sentarse a la derecha y a la izquierda? La madre de Juan y el otro. Él le preguntó: ¿puede beber de la misma copa que bebo yo? Respondieron: sí. ¿puede ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Respondieron: sí. Y él dijo: a la verdad, sí. Entonces mire, eso está Mateo 20, 22 y 23. ¿Cómo es que el Señor promete aquí que el mismo bautismo del Espíritu Santo con el que él fue bautizado, sería bautizada su iglesia? Y en Hechos 2 vemos ese bautismo del Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo el profeta de Dios: fíjense, estas cosas que yo hago, ustedes harán aún mayores que estas. Una doble porción del Espíritu en la iglesia hoy. Ahora mire, el profeta ya está tomando esto en tiempo presente ya. Estas cosas que yo hago, citando San Juan 14, ustedes harán aún mayores que estas. Una doble porción del Espíritu en la iglesia hoy. Se supone que la iglesia hoy debe tener esta doble porción, porque está prometido. Pero cosas han sucedido realmente, hermano, que por eso es que no se ve eso, pero está prometido, hermano. Y tenemos que, como Eliseo, buscar por eso, ir detrás de eso. Si está prometido, entonces tenemos que ir detrás de eso. Sigue diciendo: Elías hizo 8 milagros en su vida y Eliseo hizo 16 milagros en su vida. O sea, más, mire, en mayor número, más. Ustedes, mire aquí el profeta, ustedes que afirman tener el Espíritu Santo y luego tienen miedo de confiar en Dios para lo sobrenatural. Mire, realmente sí que es un reto estas cosas. No, yo no entiendo eso. No puedo entender cómo es que sobre la iglesia hay una doble porción de la bendición y tenemos miedo de movernos. Ahora el Señor prometió eso, esa doble porción. Y si el Señor prometió eso, ¿por qué es que tenemos miedo? Porque aquí el profeta dice: ¿tenemos miedo de movernos? Entonces mire esto, sigue diciendo: ¿qué es lo que ocurre con ustedes, amigos? Yo solo me estoy preguntando.
Por eso ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué vino este mensajero? Por eso es que él está preguntando, él, siendo el mensajero, ¿qué es lo que ocurre con ustedes, amigos? Yo solo me estoy preguntando. Se supone que la iglesia debe estar obrando las obras mayores con una doble porción, porque eso fue prometido. Pero ¿qué sucede? Dice. Yo solo me estoy preguntando, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay eso? Pero ¿qué dice la Biblia? A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, este mensajero es el restaurador de todas las cosas que se perdieron. Al caer la tarde habrá luz. Para eso nos fue enviado un mensajero, hermano, para restaurar no solamente la doctrina, la palabra original, sino el poder. Eso lo estaremos viendo más después, hermano. El poder de Pentecostés, lo que se vio allá en el libro de los Hechos, eso tiene que regresar sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, la iglesia realmente está viviendo por debajo de los privilegios, ¿no? que debería estar en esta hora. En el mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Predicado el 11 de noviembre del año 55. Dice esto el profeta. Párrafo 103. Mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Predicado el 11 de noviembre del año 55. Párrafo 103. Ahora dice, ese era Eliseo. Bueno, Elías era un tipo de Cristo siendo trasladado, y Eliseo era un tipo de la iglesia que había de tomar su lugar y terminar su ministerio con una doble porción. Tremendo, ¿ah? La iglesia tenía que tomar el lugar de Cristo. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. Pero para tomar el lugar de Cristo y obrar las obras mayores se requirió una doble porción. Y vino en Hechos 2 esa doble porción. Bendito es el Señor. Entonces, Eliseo era un tipo de la iglesia que había de tomar su lugar y terminar su ministerio con una doble porción. ¿Quién termina el ministerio de Jesucristo con una doble porción? Su iglesia. Bendito sea el Señor. Usted y yo. Si nosotros decimos que somos parte de esa novia, de esa iglesia con I mayúscula, entonces es para nosotros esta promesa. Nosotros tenemos que tomar el lugar de Cristo aquí en la tierra. Es como la luna y el sol. La luna toma el lugar del sol en su ausencia. La luna representa a la iglesia y el sol a Jesucristo, el sol de justicia. Bendito es el Señor. Oh, hermanos, dice, y hoy la gente que reclama estar llena del Espíritu Santo y tienen temor de confiar en Dios para un dolor de muela. Hermano, cruza el Jordán, llegue al otro lado, porque allá está. Allá al otro lado está, hermano. Tenemos que cruzar el Jordán. Muerte. Porque al otro lado está. Es una tierra de promesa. Ahí está la posición. Es tremendo, hermano. Ahora sigue diciendo que el profeta, la porción, la doble porción del Espíritu de Dios que estuvo sobre Cristo Jesús, fue enviada de regreso a la iglesia para ministrar y continuar la obra hasta que Él venga. Un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. San Juan 14:17. Bueno, el Señor prometió estar en nosotros. Ese espíritu que estuvo en Él es prometido que vendría sobre la iglesia.
Entonces estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Oh, qué tremendo, ¿ah? Con vosotros, Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre en un profeta, con vosotros y en vosotros, en su iglesia. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Está claro? Elías y Eliseo, que dice que es tipo de Cristo y su iglesia. Tenemos, creo que estamos ya con 4 mensajes que están hablando que esta es una verdad absoluta, de que Elías y Eliseo representan o son tipo de Cristo y su iglesia, su novia. En el mensaje El Ángel de Dios, predicado el 4 de abril del año 48, mensaje El Ángel de Dios, predicado el 4 de abril del año 48, párrafo 69. Usted debe anotar estas cosas, hermano. Si no, por ahí escucha usted algunas cosas, algunas tonterías que hablan y dice amén, porque suena bonito, suena bien. Hoy es un tiempo donde están torciendo el mensaje, están malinterpretando el mensaje. Es lo mismo que hizo Satanás con Eva en el principio, le malinterpretó la palabra. Y hoy están haciendo eso, están malinterpretando la palabra. El mensaje de la hora lo están malinterpretando. Entonces mire aquí, tenemos que quedarnos exactamente con lo que dice acá, hermano, en el mensaje. Elías y Eliseo son un tipo y perfecto, un cuadro perfecto, decía el profeta, de Cristo y su iglesia. La doble porción que vino sobre Eliseo es un tipo perfecto de la doble porción que viene sobre ¿quién? Sobre su iglesia, su novia. Ahora en el párrafo 69 del mensaje del ángel de Dios, dice, ahora Dios prometió que Él iba a enviar una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y Él prometió la lluvia temprana y tardía en la lluvia tardía. En otras palabras, una doble porción. Ahora eso es para nosotros realmente. Como el manto de Eliseo nos regresa ya el profeta, al tipo. Como el manto de Eliseo, cuando Elías lo dejó caer, Eliseo lo recogió, Eliseo lo tomó. Como en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, ellos lo tomaron, vino sobre ellos. Fueron investidos, como dice, del poder de lo alto. Él, dice aquí el profeta, cuando Elías lo dejó caer, Eliseo lo recogió y tuvo una doble porción. Él era un tipo, como un tipo de Cristo y la iglesia, una vez más. Cristo fue levantado y el mismo espíritu que estaba sobre Cristo está sobre la iglesia en esta noche. Claro, regresó, porque así prometió el Señor. Para eso envió un profeta, hermano, para restaurar esas cosas. Y fue visto. Eso lo estaremos viendo más adelante. Esto es muy tremendo, muy hermoso realmente, hermano. Ahora, avanzando más, hermano, lo que estuvo en William Branham, eso solo fue una prueba, una muestra, un ensayo de lo que viene sobre la novia universal. Parece que la gente está como un poquito, no ve muy claro las promesas de Dios para nosotros. Como que, mire, aquí estamos viendo. Lo vuelvo a decirle, hermano, y lo probaré por el mensaje más adelante. Lo que se vio en William Branham, el profeta de esta edad, eso fue solo una muestra, un ensayo de lo que se verá en el cuerpo universal novia. Una doble porción está prometida para la novia. Bendito es el Señor. Por eso es que tenemos que avanzar a ello. Ahí como Eliseo, él pasó por sus etapas.
hasta que cruzó el Jordán, la última etapa, y tomó su posición al otro lado. Eso es justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo. Si usted, hermano, nunca espere esta doble porción, si está todavía en justificación. Algunos ni siquiera todavía se bautizan. No, este poder no es para ellos. Este poder es para aquellos que ya han cruzado el Jordán al otro lado. Para ellos es esta doble porción. Entonces tenemos que caminar como Eliseo lo hizo, con una ambición, con un anhelo. No, es que nosotros, hermano, no tenemos que estar tirándole al viento las cosas, o un por si acaso, un tal vez, si es que tal vez. Nada, hermano, hay promesas tremendas, maravillosas que Dios ha hecho, ha prometido para su iglesia, que tenemos que nosotros ir por eso, buscar por eso, como Eliseo tenía ese anhelo tremendo. No te dejaré, le dijo, porque Elías ya le quería dejar ya. Quédate aquí, le decía. El Señor me ha enviado a Jericó. No, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice, y fueron los dos. Y fueron los dos. Quédate acá, le dice, porque el Señor me ha enviado a Gilgal o al Jordán. Quédate aquí. Por más que el profeta lo desanimaba para que se quede, no, dijo él, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos, dice la Biblia. Ahora, aquí, hermano, es un tipo perfecto del creyente novia que camina con Jesucristo, porque hay una promesa al final allá. Bendito es el Señor. Entonces, ¿a dónde nos lleva, hermano, el Espíritu de Cristo hoy? De justificación, ¿a dónde? A santificación, y de santificación al bautismo del Espíritu Santo. Por eso, hermano, ya no hay tiempo casi. Yo no sé qué están esperando, hermano. El Señor nos ha sacado del mundo de las denominaciones porque Él tiene un propósito. Él quiere algo con nosotros. Por eso nos sacó. Nosotros no debemos ni siquiera estar pensando jamás regresar a esas denominaciones muertas. Están muertas. Toditas las denominaciones de allá están muertas, están acabadas. Están encerradas en un círculo. No pueden salir. Están ahí muertos. La vida avanza. Estas denominaciones solamente fueron portadoras, así como la vida en una planta va creciendo desde abajo hacia arriba y termina en el grano. Así viene la vida de Dios, avanzando hasta que la última etapa es del grano, la palabra, la novia. El Espíritu Santo hoy está en su novia. Él está tratando en su novia ahora, ya no en las denominaciones, ya se quedaron allá. Hace años que el Señor los dejó. Así es que nosotros estamos avanzando hacia una meta. Bendito es el Señor. Espero que usted entienda eso. Ya el Señor nos ha sacado de ahí. Mire, Cristo fue levantado y el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo está sobre la iglesia en esta noche. El Espíritu Santo, ven. No obstante, si me vieres cuando fuere quitado de ti, dijo Elías, y él tomó el manto. Ahora, él golpeó el Jordán y dijo, que hable el Dios de Elías. Ahora mire usted en el tipo perfecto cómo es que Eliseo hizo las mismas obras que hizo Elías. Porque para cruzar el Jordán al otro lado, golpeó Elías con el manto porque lo tenía y cruzaron en seco. Ahora para regresar, ¿cómo lo hacía Eliseo? Tenía que hacer lo mismo, pero ya tenía el manto. Ya una doble porción ya había venido sobre él. Por eso es que cuando se paró frente al Jordán para regresar, ¿dónde está el Dios de Elías? Dijo, pues ya tenía el manto. Y dice la Biblia que así que hubo golpeado del mismo modo. Dice que se abrió. Hizo las mismas obras que hizo Elías. Se abrió al río y pasó Eliseo en seco. Mire, entonces el profeta está diciendo aquí, que hable el Dios de Elías.
Así dice. Ahora noten, la iglesia en esta noche supuestamente ustedes deberían mantener sus ojos en Cristo, en la promesa, en la promesa, en lo que Dios ha prometido. ¿En cuál promesa? La doble porción. Dios ha prometido una doble porción sobre su iglesia. Como dice aquí, la iglesia debería mantener sus ojos en Cristo, en aquel que hizo la promesa, así como Eliseo mantuvo sus ojos fijos en Elías, porque le dijo: si me vieres cuando fuere quitado en medio de ti, te será dado, vendrá sobre ti. Yo no sé qué es lo que están viendo, hermano, la iglesia, no sé dónde es qué están haciendo. Debería mantener sus ojos en Cristo, en aquel que hizo la promesa. Como el Señor les dijo, ¿qué les dijo Él? Esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. 120 lo hicieron cuando Él fue alzado. Y ellos se fueron al aposento alto. Y usted dice, ¿era eso el mismo Espíritu que estaba en Cristo? Claro, fue el mismo Espíritu, deidad, poder, que estuvo en Cristo, Dios, deidad. Eso, ese mismo poder, ese mismo Espíritu, esa misma deidad que estuvo en Cristo. ¿Qué dijo el Señor? No soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí, el Espíritu eterno. Ese es el que hacía las obras. Y ese Espíritu eterno, ese poder, esa deidad, vino en Hechos 2. ¡Qué maravilloso! Entonces fue el mismo Espíritu que estuvo en Cristo el que regresó en Hechos 2. No hay duda alguna. ¿Por qué? Por lo que se vio en el libro de los Hechos. Fue el mismo poder. La iglesia empezó a hacer las mismas obras, o a continuar las mismas obras que Jesús hizo. En el mensaje de la edad de la iglesia de Sardis, predicado el año 60, la edad de Sardis, el párrafo 90, y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Andaba haciendo el bien, ¿correcto? Y el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesús regresó directamente a la iglesia en el día de Pentecostés. Amén. Entonces, ¿sí fue el mismo? Sí, Señor. En el mensaje una total liberación, o una liberación total, predicado el año 59. Mensaje una liberación total, predicado el año 59. El 12 de julio del año 59. Bueno, no tiene párrafo esto, pero dice ahí el profeta: la iglesia ha sido una minoría. Ella siempre lo será. La iglesia verdadera siempre fue una minoría, una manada pequeña, dijo el Señor. Sí, siempre fue así. Así que nosotros no debemos de ninguna manera preocuparnos respecto a una minoría de unos 20, unos 25, 30. No importa, hermano. No tiene nada que ver la cantidad. Eso no tiene nada que ver. Nosotros de ninguna manera debemos desanimarnos. Debemos ser calidad de creyentes. Eso sí, calidad de gente, aunque no seamos cantidad. Amén. Esperar por la promesa de la doble porción. Es prometido para nosotros eso. Entonces el profeta aquí está diciendo: la iglesia ha sido una minoría. Ella siempre lo será. Ha sido y lo será. En miembros, dice, hasta que Jesús venga. Entonces la iglesia en cantidad de miembros, hablando de la novia, iglesia novia, es una minoría en miembros. Y dice hasta que Jesús venga. Bendito es el Señor. Pero ella, escuche, pero ella, esta minoría, está viviendo por debajo de sus privilegios dados por Dios. Mire eso. Pero ella, esa novia, está viviendo por debajo de sus privilegios dados por Dios. Para eso envía el mensajero, para decirnos que estamos como iglesia viviendo debajo de los privilegios que Dios nos dio. El Señor prometió una doble porción.
Tenemos que estar detrás de eso, buscar por eso. Y entonces el Señor dice, si solo supiéramos, esta es la iglesia del Dios vivo. Escuche, no el tabernáculo Branham, pues el tabernáculo Branham simplemente es parte de ella. Entonces, la doble porción del Espíritu no es solamente para el tabernáculo Branham. El tabernáculo Branham es solo una parte, una partecita de la nueva iglesia universal. Eso es lo que el profeta dice. No el tabernáculo Branham, pues el tabernáculo Branham simplemente es parte de ella. Y así igual hay otros tabernáculos a través del país y del mundo entero. Porque el Señor tiene novia en cada país, en cada nación. Así dice la Biblia. Amén, hermanos. Sí, en cada país hay novia. Hay una minoría. En cada país, aquí en Ecuador también hay. Y una minoría es, no es la mayoría, es la minoría. Entonces, mire, en el mensaje Haciendo muchos estanques en el valle, predicado el año 56, estamos terminando. Mensaje Haciendo muchos estanques en el valle, predicado el año 56, el párrafo 38. Dice aquí, parece extraño que el espíritu de un hombre descienda sobre otro. Quiero una doble porción de tu espíritu. Él le dijo, cosa difícil has pedido, pero sin embargo, si me ves cuando me vaya, lo recibirás. Siguieron caminando y pasado cierto tiempo, descendieron los carros de fuego con sus caballos y Elías subió. Se quitó el manto y lo dejó caer para Eliseo. Eliseo se lo puso y caminó hasta el río con una doble porción del espíritu de Elías. Un hermoso tipo de la iglesia. Sí, que es un hermoso tipo de la iglesia. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas haréis. ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y añadió, sí podéis. ¿Y lo entienden? Una doble porción del Espíritu Santo había de venir sobre la iglesia. Una doble porción de lo que Jesús hizo habría de ser hecho por la iglesia. No me vengan a decir que eso ya pasó, hermano, porque eso no voy a creer jamás. Los días de los milagros aún no han pasado. Y una doble porción fue prometida y eso va a venir sobre la iglesia. Tiene que venir, hermano. Si no, Él no es Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es. No cambia nada, hermano. ¿Qué dijo el profeta de Dios? No cambien nada. Mantengan su fe en la promesa. Dios ha prometido una doble porción, hay que mantener la fe en esa promesa. Así lo dijo el Señor, así tiene que ser. Algunos ya están yéndose, hermano. Algunos ya parece que ya se están yendo. Están presumiendo falsamente. No hay doble porción aún en nadie. Sino, ¿dónde están las obras mayores? Yo pregunto, ¿dónde están las obras mayores que el Señor dijo que haría su iglesia, su novia? ¿Dónde están? Yo no quiero palabras ni conocimiento. El Señor habló de obras mayores. No importa si tengamos un menor conocimiento, aunque eso es bueno. Es bueno tener un conocimiento de la palabra. Pero el Señor, lo que Él prometió es que las obras que Él hizo, su iglesia haría. Tomaría su lugar, su iglesia. Bendito es el Señor. Entonces, una doble porción de lo que Jesús hizo habría de ser hecho por la iglesia. Oh, ¿dónde está la fe de la iglesia en esta noche? Está temerosa. Se ha refugiado en su caparazón como una tortuga, escondiéndose. Escuchen ahora, lo único que necesita hacer es salir realmente de ese caparazón, de ese miedo. No, porque el diablo lo que vino a hacer es ponernos miedo y decir, ustedes son falsos. Miren nomás,
Mire nomás, a la manada pequeña, al grupo pequeño, a la manada despreciada del Señor, el diablo vino a decirle que son falsos. Qué cosas, hermano. Yo no voy a aceptar jamás eso. Nosotros tenemos que tomar esta promesa de Dios personal. Tenemos que tomarlo, hacerlo personal esto. El Señor ha prometido esto en su palabra. Quizás hasta el día de hoy yo no lo sabía, pero que hasta ahora se sepa. Que el día de hoy se sepa lo que Dios ha prometido para su iglesia. No para una iglesia, sino para su iglesia. Yo estoy creyendo firmemente, hermano, que aquí somos una partecita. Así como el tabernáculo Branham es una partecita de la novia, aquí también somos una partecita de esa novia. Así dijo el Señor, que Él enviaría una doble porción sobre su iglesia. Esta doble porción se derramará como fue en Pentecostés. Así igual, tiene que venir, igual como fue en Pentecostés. Esto no es lo que el hombre dice, esto es lo que el Señor dijo. Tiene que ser de la misma manera. Tiene que ser exactamente de la misma manera, no de otra manera. No puede cambiarse. El tipo es perfecto, el modelo y el patrón es exacto. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar este primer tema. Espero que quede claro esto. Elías y Eliseo son un tipo perfecto de Cristo y su iglesia. La próxima semana estaremos hablando para qué se necesita una doble porción del Espíritu. Y Dios les bendiga. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, oh Señor, te damos gracias por esta palabra tan tremenda, Señor. Nos sentimos tan pequeños, tan pequeñitos, Señor, para tan grandes promesas. ¿Cómo podemos, Señor, nosotros tomar tu lugar aquí en la tierra? Pareciera ser una paradoja, algo increíble, Señor. Pero tú has prometido eso, Señor. Por eso, así como los discípulos de aquellos 120 fueron y esperaron por esa promesa, así nosotros tenemos que estar esperando por esa promesa. No podemos echarnos al olvido esta bendita promesa. No podemos querer subir en el arrebatamiento olvidando estas promesas maravillosas. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa visión de que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, que tú no has cambiado, que tu poder es el mismo. Tú has prometido el mismo poder en nuestro tiempo también, Señor. No podemos seguir siendo miembros de iglesia fríos y formales y esperar así ser arrebatados. Jamás puede suceder eso. Tenemos que avanzar hasta aquella promesa, pasando por justificación, santificación, y al otro lado del Jordán está la promesa que ha sido prometida. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra y por este tiempo estar aquí en tu presencia. Yo me siento muy pequeño, Señor. Tu palabra es grande. Tú eres el grande en medio nuestro, Señor. Tu palabra es grande, es magnífica. Nosotros solamente somos unos niños conociendo, aprendiendo, Señor, lo que tú has prometido en tu palabra. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.